Esta noche con nosotros el doctor Mario Lama. Mi querido doctor Mayoné, placer tenerle, doctor. Gracias por la invitación. En la presentación me puse chismoso, doctor, pero tenía que decirle, desahogarme un poquitito porque llamamos al doctor para que venga con nosotros aquí a hablarnos de salud y de política, pero vamos a entrar primero en salud, doctor, que es tan importante cuando usted tiene tantas pacientes. Cuando llegan con esos partos de riesgo que usted le dicen, ¿verdad, doctor? Y vi los otros días unos datos muy interesantes de las mujeres embarazadas que tienen que tener el máximo de los cuidados con la diabetes. ¿Cómo es ese asunto, doctor? Bueno, gracias, Mayoné, por invitarme. Tenía mucho que no pasaba por acá. Mucho, 2 o 3 años, doctor. Sí, bastante. Pero la amistad se conserva siempre. Seguro que sí, seguro que sí. El embarazo es una condición muy especial donde convierte a la mujer en muy vulnerable. Recuerda que cambia por completo la fisiología, la dinámica del cuerpo. Hay una nueva vida que produce y demanda. Y sobre todo hay condicionantes genéticos, familiares, medioambientales que incrementan la aparición, la frecuencia de algunas condiciones, y entre ellas está la diabetes, que influye en 3 factores. Primero, la producción hormonal. El embarazo es una condición diabetógena per se por una serie de sustancias de hormonas que se produce que incrementan esa posibilidad. Pero también, si existe la condición genética, también es otro factor. Y si hay una ganancia de peso exagerada durante la misma gestación, o si el embarazo viene en un momento donde la mujer está en sobrepeso, entonces todo eso se une y puede provocar el riesgo de la diabetes gestacional, que conlleva un incremento en la morbi y mortalidad tanto del bebé como de la mamá. Eso es así. Y en nuestro país la diabetes... ¿Qué porcentaje existe, doctor? La estadística habla entre que un 11 y un 13% de toda la población dominicana es diabética. ¿Es mucho eso? Es mucho, claro que sí. Es mucho y se ha incrementado, sobre todo por los hábitos alimenticios. Nosotros hemos modificado considerablemente la forma en cómo nos alimentamos. El trabajo diario reduce la posibilidad para muchos de tener una dieta equilibrada, y no tan solo la cantidad de trabajo, sino también el alto costo de la vida. Aquí mucha gente no puede poner en su dieta una serie de alimentos que son saludables. Imagínate el pescado aquí es un lujo. Es increíble que en un país, que somos una isla, sí, el pescado es un lujo, y se alimentan con muchas grasas, y grasas que no son necesariamente las menos las más saludables, sino las más peligrosas. Doctor, hay madres que no les gusta darle el seno a los bebés por asunto de que no les gusta, otra de que no dan la leche necesaria. ¿Qué tan importante es esto? Lamentablemente en nuestro país el porcentaje de madres que lactan de manera exclusiva no llega a las 2 cifras. Estamos hablando, algunas revisiones hablan de un 4%, otras hablan de un 6%, pero en sentido general no llegan a 2 cifras, y eso es sumamente lamentable, porque la leche materna es la mejor leche, la mejor vía para alimentar a ese bebé, sobre todo porque le transfiere protección, inmunoglobulinas que reducen la posibilidad de alimento, las proteínas que le pasa al bebé son menos problemáticas, menos reacciones alérgicas al bebé, menos enfermedades gastrointestinales, reduce los riesgos de enfermedades respiratorias y muchísimas ventajas. Sin embargo, vemos cómo nuestras mujeres dan a luz partos, cesáreas. ¿Por falta de educación, doctor? ¿O de orientación? ¿Cómo es el asunto? Son muchos componentes. La parte médica,
no estimula, el mismo sistema hospitalario no estimula la lactancia, las mujeres no quieren hacer el gran esfuerzo de lactar, algunas, porque hay una tendencia ahora a tratar de hacer las cosas lo más natural posible. La parte estética, que influye mucho. Muchas pacientes, muchas mujeres dicen que no quieren porque dicen que los senos se ponen flácidos y que pierden esa tonicidad y que después van a tener situaciones, igual que el parto. Hay muchas mujeres que no quieren dar a luz vía vaginal. Le iba a hablar de eso. Doctor, ¿se ha dado el caso frecuentemente de que los médicos hacen la cesárea sin necesidad de hacerla? Son muchos factores, sí, pero aquí tenemos un alto número de cesáreas, muchas veces no con justificación médica. Y yo lo he dicho muchas veces de manera pública, yo digo que el sistema de salud incentiva el nacimiento vía cesárea. ¿El sistema de salud? Claro que sí. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque por ejemplo, el problema viene desde las ARS. Las ARS no pagan el seguimiento de la labor de parto. Fíjate, yo hoy tuve un parto, una paciente me llamó a las 5 de la mañana y yo pensaba que no venía al programa, terminamos a las 7 de la noche. Fueron 14 horas. 14 horas. Y eso ¿Con esa sola paciente? Era una paciente, una gesta 3, que ya había tenido 2 partos conmigo. Sin embargo, esas 14 horas de parto no me lo paga el seguro. El seguro me paga el parto. Y me paga el parto igual que una cesárea. Entonces, esas 14 horas que yo trabajé... Óigame, pero es terrible, doctor. Esas 14 horas... Es decir, que si te hubiese hecho la cesárea... Si yo hubiese hecho una cesárea en 45 minutos... Resuelvo. Entonces, un médico que te hace 10 partos al mes, óigame, no le ponga 14, ponle 8. Son 80 horas de trabajo. 80 horas de trabajo en Europa son 2 semanas de trabajo. En Europa no te dejan trabajar más de 44 o 45 horas. Significa que tú trabajaste 2 semanas de gratis para el sistema. Si tú haces 10 cesáreas, entonces estás trabajando 10 horas en vez de 80 y te pagan lo mismo. Entonces en la obstetricia hay cantidades de indicaciones relativas de cesárea que no están mal indicadas, pero que no son obligatorias. Okay. Y yo te puedo justificar, y cualquier médico te puede justificar una cesárea. Y dice, bueno, tiene una circular al cuello. ¿Es obligatorio? No. ¿Pero se puede hacer? Sí. ¿Tiene una reducción de líquido amniótico? ¿Es obligatorio? No. ¿Se puede hacer? Sí. Tiene una placenta pequeña, poco líquido. Hay miles de formas de justificación. Entonces, ¿qué pasa? En los hospitales, que se supone que es donde deben nacer debe haber la mayor cantidad de partos, tampoco hay parto. ¿Por qué? Porque el sistema de salud recae sobre los residentes. Y los residentes tienen que sacar el trabajo, porque hay 20 mujeres de parto y hay 10 mujeres esperando, y tienen que agilizar el proceso. Entonces, son muchas condicionantes, y hay muchas que te dicen, doctor, yo no quiero parto. Yo no quiero parto. Usted me hace una cesárea, bueno, una cesárea es una vía de nacimiento. Eso tiene que venir autorizado por el paciente. El paciente puede pedir una cesárea electiva. Claro, es su derecho, es su cuerpo. Es su cuerpo. Y aunque el nacimiento por cesárea es una condición que incrementa algunos riesgos, pero la cesárea electiva por petición de la paciente también existe. Y eso lo vemos muy frecuente. Doctor, la paciente primeriza, ¿cuáles son las dificultades más riesgosas que se le presentan? Todo depende, cada caso es un caso individualizado. Okay. Depende su edad, depende su peso, depende sus factores de riesgo. Perdón, doctor, esas adolescentes de 13, 12 años... Son embarazos de riesgo. Se incrementan las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia, que es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Se incrementan los riesgos de parto prematuro, las complicaciones por
la cantidad de cesáreas, porque su pelvis posiblemente no es una pelvis que todavía es adecuada y se incrementa ¿A usted le ha tocado tasa. esa situación a veces, doctor? Mire, a nivel privado, mi ejercicio prácticamente un ejercicio privado, es otro mundo. Okay. Y sobre todo a nivel privado, en un nivel socioeconómico un poquito más alto. En nuestra práctica el embarazo en adolescentes es raro. Sí. Sin embargo, a nivel general es un gran problema de salud pública. ¿No se ha dado el caso, doctor, que a usted por caridad o por orientación o fulano, mira, colabora con nosotros, por favor, ven aquí que se nos está presentando algo, en un hospital público, por ejemplo? ¿Se le ha presentado que usted vaya como colaborador? No, yo voy como docente. Con mucha frecuencia a algunos hospitales. Yo tengo experiencia amplia en algunos temas. Fui profesor universitario en UNIBE, tanto en embriología como en fármaco. Fui jefe de enseñanza de un hospital en el área de la residencia médica. Mucha experiencia, doctor. Un poquito, ya hemos acumulado más de 20 años de experiencia en esta práctica y en algunas áreas nos manejamos con ciertas comodidades. Doctor, a veces dicen que los médicos se aprovechan de la paciente. Por ejemplo, cuando están en dificultades, se la ponen en la China y que le cobran más de lo necesario cuando no tienen el seguro, y que a veces ustedes no toman el seguro. Mira, nosotros no tomamos ni seguro, ni cheque, ni tarjeta. Bueno, es en F. Un planteamiento un poquito complicado el que usted me está haciendo. Primero, ¿quién le pone el precio al trabajo del médico? Yo quiero que me digan a mí qué es justo y qué no es justo. Primero tenemos que definir eso. Sí. Si yo voy a buscar un abogado por una situación que tengo, hay 400 abogados en un directorio. Sí. Entonces hay abogados que están en una torre, hay abogados que están en Ciudad Nueva, hay abogados que usted lo conoce en los alrededores del tribunal. Entonces, hay abogados que le cobran por una liti un 10%, hay otros que le cobran un 30%, y otros le dicen, no, son tantos millones de pesos, ¿verdad? Depende del monto. Sí. Entonces, ¿quién le pone el precio al trabajo del médico? Es lo primero. ¿Qué es lo justo y qué no es justo? Bueno, las sociedades médicas establecen unas tarifas medias. Por ejemplo, ¿qué me paga una ARS por un parto? Una ARS de las normales por un parto, 10.000 pesos. Me descuentan el 10% y tengo luego que pagar el 17% del impuesto sobre la renta. Estamos hablando que me quedan 8.000 pesos. Sin embargo, si yo te digo a ti, Mayobanel... Cuando usted se le presenta, por ejemplo, las 14 horas que usted dijo ahorita. Ahora sí, si yo te digo a ti, si tú trabajaras, 14 horas como yo, y para que me paguen 10.000 pesos, si tú lo vas a hacer. No. Entonces, en mi casa se daña una nevera, yo llamo a un técnico, y el técnico va y me hace un diagnóstico. Sí. ¿Tú sabes cuánto me cobra el técnico por un diagnóstico de una nevera? 1.500 pesos. Tú me llamas y yo voy a las 2 de la mañana a la emergencia, me levanto, cojo mi vehículo y el seguro me paga 560 pesos por una emergencia. Yo te pagaría a ti para que tú no me llames. Sin embargo, pero no, esa es la realidad. Te voy a pagar 1.000 para que no me llames. Sí, te voy a pagar 1.000. Entonces, ¿qué pasa? El médico, o algunos médicos, entre los que yo me encuentro, le transfiere al paciente un costo. Entonces el paciente se encuentra en una situación de que está pagando un seguro médico que bastante caro es, pero el médico le transfiere un costo adicional porque si no, no puede ejercer bajo las condiciones que el paciente está exigiendo. Y donde usted está ejerciendo también. Entonces, es una situación delicada. ¿Cuánto nos pagaba una ARS por una consulta? Nos pagaba 270 pesos. Ahora ¿Se lo pagan de una vez? No, 45 días después. Ahora nos pagan un poquito más, nos pagan 500 pesos, menos el 10% de impuestos, nos pagan 450. Pero, que si usted ve 10 son 4.500, sí, pero en un consultorio de un médico le cuesta 2 millones de pesos, 3 millones de pesos.
tiene que sacar un seguro de responsabilidad civil, tiene que pagar teléfono, tiene que pagar luz, tiene que pagar secretaria, tiene que pagar enfermera, tiene que pagar materiales gastables, tiene que pagar... Lo está haciendo gratis, doctor, y cuidado. Bueno... Usted está pagando para hacer servicio. Por eso la mayoría de los médicos son clase media o pobre. Más del 95% de los pacientes, de los médicos. Entonces, que tú ves que andan en un carro de 10 años atrás y se enferman y Sí, tienen que ir a buscar ayuda al colegio médico o tienen que ir al Ministerio de Salud Pública para que le den los medicamentos si son de alto costo. Entonces también una situación, los pacientes se quejan, dicen, que el doctor me está cobrando tanto, pero el evento más importante es el nacimiento de un bebé y usted va a durar 14 años pagando de colegio todos los años más que lo que cuesta el nacimiento completo suyo. ¿Y usted no se queja? Es cierto, es cierto. Entonces, ¿qué ha pasado? A los médicos nos enseñaron que nosotros debemos trabajar de gratis. Y a los pacientes le enseñaron que a los médicos no se les paga porque son humanitarios, que esto es servicio, que esto es de vocación. Pero cuando yo voy al supermercado, yo paso mi carnet del Colegio Médico Dominicano, de la sociedad, que pagar la cuenta. Y no me la cogen para pagar la cuenta. Yo tengo que sacar la tarjeta. Y yo voy, pero de verdad, Giovanni, yo voy al colegio y le digo, mire, yo soy el doctor Mario Lama, yo soy bueno, yo soy de un pueblo, yo ayudo mucho, hago labor social, en mi consultorio van y me pagan si pueden, y si no pueden, y si usted no ha pagado la cuenta, usted si no paga la cuenta, el muchacho no lo puede escribir. Aquí nos visita frecuentemente el amigo Mena. Ah, sí, Rafael. Y él dice, Mayovane, mira, él lo dice la cosa en esta vida y en la otra, yo no volvería a estudiar medicina. Es un problema, es un problema. Dice, ni en esta vida ni en la otra, dice el que volvería. Es complejo, y sobre todo ahora, donde ya la relación médico-paciente se ha deteriorado bastante. Ya los pacientes no ven al médico, algunos, porque todavía existen, un porcentaje pequeño, lo ven como un prestador de servicio. Y los médicos ven al paciente también cuidándose del paciente, de lo que dice, porque si todo sale bien, muy bien, pero si hay alguna complicación, no necesariamente mala práctica, viene una demanda médica, viene el problema. Esta es una situación, los médicos estamos en una situación un poquito delicada. Doctor, eso que usted dijo ahorita de que cualquier cuartito para un consultorio cuesta 2 millones de pesos, depende de donde sea. No, de lo sencillo, porque un consultorio médico te puede pedir por el derecho 3, 4, 5 millones. 5 y más. Aquí hay consultorios que te venden el espacio entre $2,000 y $3,000 el metro. El metro. Y hay clínicas donde tú pagas un derecho, 2, 3 millones de pesos, el derecho, y no es tuyo. Fuerte ahí. Es para tú eso como si fuera un miembro de un club. Okay. Tú entras a este club y si no pagas, te vas. Doctor, el asunto de las masivas visitas de las mujeres embarazadas que la traen vehículos aquí de Haití, dan a luz y nada, y ocupan el 80% de las camas de las parturientas. ¿Qué ha provocado eso? Hay un gran problema. Es un gran problema porque indudablemente muchos hospitales están copados por mujeres extranjeras, sobre todo haitianas. En la realidad, cuando hablamos de mujeres extranjeras es porque le queremos quitar el título, que es lo que está pasando aquí, sobre todo con Haití. Un gran negocio, se está haciendo negocio. Hay microempresarios, prácticamente puedo decirlo así, que se dedican a traer mujeres parturientas acá. Hay ONG que fomentan esta situación, un país donde los hospitales no tienen recursos, un país donde se invierte menos del 2% del Producto Interno Bruto cuando quitamos partidas que no son propiamente del sector salud, y donde la mayoría de los países, para tener un sistema funcional,
tienen que tener un 5 o más por ciento del Producto Interno Bruto para hacerlo posible, donde esos hospitales no tienen las asignaciones necesarias ni el personal médico necesario y están copados prácticamente por extranjeras, sobre todo cuando tú vas al Hospital de Independencia, al Hospital de Barahona, a los hospitales de la zona fronteriza, pero cuando tú vienes aquí a las maternidades tú vas a ver la cantidad fuera de lo normal de mujeres parturientas haitianas que no residen ni siquiera en República Dominicana y que vinieron de tránsito o la trajeron de tránsito para... Faltándole 2 semanas. Faltándole un par de semanas, y eso indudablemente también ha afectado nuestras cifras de mortalidad, porque tratar una paciente, una mujer que tú no conoces, que no ha sido vigilada durante su embarazo, que tú no conoces su historial clínico, que no hablan muchas veces el español, entonces incrementan la tasa de mortalidad materna, que de hecho República Dominicana tiene una de las tasas más altas de la zona de mortalidad materna, más de unas 110 casos por 100.000 nacidos vivos, un número vergonzoso que a través de los años prácticamente se ha mantenido muy parecido, un año menos, un año más. Entonces es una situación delicada que tenemos, Mayuani. Doctor, la edad con mayor riesgo de una mujer para dar a luz. Muy temprano o muy tarde de su vida reproductiva. Háblese menos de 20 o más de 38. Ya va corriendo riesgo. Sí, mientras más edad más riesgo, mientras menos edad más riesgo. La edad ideal para dar a luz entre los 20 y los 38. Okay. Una edad bastante adecuada. Ok. Doctor, ¿qué usted cree si nos vamos a una publicidad, si usted lo considera? Y entonces después nos metemos de lleno en algo que le apasiona a usted, que es la política. Yo pensaba que tú no querías que yo te dijera 2 o 3 cosas. No. Vamos y volvemos con el doctor. Conversando con el doctor Mario Lama. Doctor, usted es una de las piezas fundamentales de la vocería de la parte salud del proyecto Luis Abinader, PRM. ¿Cómo va eso, doctor? ¿Cómo va el PRM o cómo va Luis o cómo va el país? ¿Cómo va el asunto de la programación de salud y el mismo proyecto, bueno, PRM? El PRM está en su mejor momento. Tú lo sabes, tú eres una persona muy enterada. Hay una decisión nacional generalizada de un cambio y ese cambio lo representa Luis Abinader y eso lo vemos en todas las encuestas. Luis tiene una superioridad numérica frente a todos sus adversarios que no hay forma de que no se convierta en nuestro próximo presidente y sobre todo unido a todo lo que está sucediendo en el ambiente político de los últimos días, un PLD desgastado, con problemas, dividido. Leonel Fernández indudablemente le ha causado una gran situación de mucha dificultad al PLD. Leonel Fernández tiene que habérsele llevado de un 15 a un 20% como mínimo de la militancia PLDista. Un PLD que no llegaba a superar al 45%, entonces estamos hablando una parte oficialista y una parte que sale fragmentada que lo convierte en un partido débil en estos momentos y sobre todo lo que está pasando en los alrededores de Luis, la cantidad de apoyo de profesionales, de independientes, de partidos, de gente que no estaban identificada con la política, que han entendido que el país necesita un cambio y que ese cambio lo representa Luis Abinader Corona. Entonces, indudablemente se perfila como el próximo presidente de la República Dominicana y Luis Abinader tiene un compromiso en muchos sectores, con el país completo, pero todos sabemos el gran problema que tiene nuestro país en salud. Un sistema de salud completamente inoperante,
Doctor, pero han habido muchas construcciones de muchos hospitales y muchas Bueno, remodelaciones. como ha ocurrido con el sector educación. Educación tiene un 4% de inversión, sin embargo se ha convertido en un negocio para muchos ingenieros y la educación sigue siendo deficiente porque no es solamente hacer una obra y que un ingeniero, un grupo de ingenieros hagan muchas obras y ganen mucho dinero, sino si no se invierte en el factor humano, en la capacitación de los que son docentes, no vamos a tener ningún tipo de cambio en la educación de la República Dominicana. ¿No ha sido un antes y un después de ese 4% que el presidente ha hecho sus esfuerzos? Porque no solamente es que es el 4%, porque la inversión en las infraestructuras, la inversión en la alimentación. Si tú agarras un estudiante y hiciera una evaluación de conocimiento de un estudiante de ahora y un estudiante de antes, vas a ver que esa inversión no se ha traducido en beneficio de conocimiento. Si tú me revisas las obras, la cantidad de aulas y la cantidad de escuelas, te voy a decir que sí, que se ha avanzado bastante. Es igual que en el sector salud. Si tú me dices que sí se han construido, te voy a decir que sí. Ahora, si se ha traducido en beneficio para los que asisten a los hospitales, te voy a decir que tenemos la misma tasa de mortalidad materna, o muy parecida, una tasa de mortalidad neonatal muy alta, 25 por cada 1000 nacimientos, una tasa que es de la más alta también de la zona del Caribe. Las enfermedades sin cambio, las enfermedades de transmisión sexual muy parecidas, un alto número de pacientes con HIV, dengue, un sistema de vacunación que no ha cumplido con una cobertura adecuada, donde se ha trasladado la inversión a las zonas más urbanas y sin embargo tú dejas la mayoría de las provincias sin un sistema adecuado, lo que hace que un enfermo tenga que trasladarse de su sitio a las grandes ciudades, concentrando entonces en esos hospitales una gran cantidad de enfermos. Entonces esos hospitales no tienen la cantidad de médicos, la cantidad de enfermeras, la cantidad de medicamentos, los medios diagnósticos. Tú te das una visita al Darío Contreras y tú te das cuenta de lo que está pasando en el Darío Contreras. Te vas al Ney Arias Lora y ves la situación que tienen los pacientes en el Ney Arias. Te vas a la maternidad de la Altagracia, una situación. Te vas al hospital de Santiago, otra situación. Eso entonces, depende también del poco presupuesto, doctor, lo que usted dice ahorita. Es que no hay un presupuesto adecuado y no hay una voluntad real de hacer los cambios. Hacer cambios implica un costo político, porque el problema es complejo. El problema para tú hacer... Entonces Luis tomaría ese costo político, doctor. Porque usted dice que es un costo Luis, político. Bueno, es el costo político de hacer las cosas correctas. Okay. Cuando tú estás viviendo en el caos y fomenta el caos, organizar es muy difícil. Organizar la casa cuando ya tú tienes la casa completamente descompuesta es difícil. Para tú organizar la casa tienes que sacar todo y entonces venir con una voluntad de un nuevo orden. Y eso es lo que yo pienso. ¿Usted cree que se le haría difícil a ustedes si están en el gobierno eso que usted dice de las visitas de las haitianas embarazadas que vienen por cientos? Si se cumplen las políticas migratorias no debe seguir ocurriendo, María Vanés. Si se cumple, porque es tan fácil como reforzar nuestro sistema. Está contemplado por dónde pasan las parturientas. Es un problema humanitario. República Dominicana. Entonces, es lo mismo que tú quieras irte a Estados Unidos a resolver un problema humanitario, tú necesitas una visa y sin la visa no te puedes ir. Y si te va en una yola y te atrapan y te meten preso, aunque estés enfermo. Entonces, nosotros tenemos que tener un sistema de orden que nos permita vivir en una situación correcta. Doctor, a veces, cuando uno trae invitados, así como usted, las cosas uno las ve como que es fácil de solucionarlas sentado ahí. Pero cuando se llega, usted ve el cambio y dice, bueno, esto es otra cosa. Eso es una excusa a una gerencia desastrosa que hemos tenido durante muchos años.
han sido malos gerentes y el gerente principal no ha tenido la voluntad política de de poner en orden a su gerente de menos rango. Todo. ¿Usted considera que Luis Abinader en 4 años podría resolver el máximo de los problemas? Bueno, si no resuelve... ¿Tan complejo como? Óyeme, es que va a depender de la voluntad. Yo entiendo que lo tiene. Tú comienzas a ver cambios en pocos meses. Es más, cuando una institución está en orden de que tú entras, abres la puerta, ya tú te das cuenta si la cosa está funcionando o no está funcionando. Entonces, necesitamos recursos. Y Luis es el único de los que están aspirando que ha dicho cuál es su programa de gobierno y de dónde vienen esas partidas. Porque es muy bonito tú decir, no, yo voy a hacer en salud tantos hospitales y le voy a dar tanto porcentaje y de dónde viene ese dinero. Sin embargo, acápite por acápite, Luis te dice, mi programa de gobierno es hacer tantos acueductos y de esos acueductos los fondos van a venir de tal y tal lugar. Y nosotros tenemos un programa de gobierno de salud, sabemos que hay que revisar la ley de seguridad social, que hay que incentivar en los centros de atención primaria. Aquí un dolor de cabeza se maneja en un hospital de tercer nivel, entonces tenemos que hacer que el sistema de salud funcione y con disposiciones que no son tan complejas, sino que depende de una voluntad, podríamos comenzar a hacer que las cosas funcionen. Doctor, usted se imagina, o yo me imagino usted ministro de salud, usted se atrevería a volver aquí y decir, mira, Mayované, resolvimos la mayoría de los problemas. Yo tengo entendido que debe ser exitoso la gestión de Luis, no solamente en salud, pero yo sé que la voluntad existe y cuenta con un grupo de profesionales y de asesores que tienen el conocimiento. Entonces yo apuesto a un cambio en nuestro país. Doctor, agradecido. Nada, Mayované, yo espero verte con más frecuencia. Sí, gracias al doctor Mario Lama. Te llevé suave hoy. Sí, nuestro amigo y nuestro hermano. Me llevó suave, Te llevé suave. pero para la próxima vamos a esperar más del doctor.